una palabra de Dios en esta noche. Gracias, Jesús. Gloria a mi Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta noche? Pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le hable, que le ministre a través de la palabra, que le alimente, que le liberte también. Siento que hoy es una noche de libertad y le voy a explicar por qué. Hoy yo quiero hablar acerca de 3 conceptos, básicamente. Todos los hemos experimentado. Probablemente haya personas que se encuentren bajo la influencia de alguno de ellos. Es importante conocer la palabra de Dios con el propósito de que podamos vivir en una completa libertad. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es que vivamos en libertad? La Biblia dice que Cristo nos hizo libres y no tenemos que estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso lo dice la carta a los Gálatas. Y esos 3 conceptos de los que yo quiero hablarles son remordimiento, condenación y culpa. Diga conmigo, remordimiento. Dígalo otra vez, remordimiento, condenación y culpa. Ese es mi tema en esta noche. Que el Espíritu Santo nos ayude. Estoy seguro que usted va a aprender mucho hoy, pero sobre todo que el Espíritu Santo va a usar esta palabra para traer libertad a su corazón, libertad a su mente, libertad, perdón, en el nombre glorioso de Jesucristo. Quiero hablar acerca de cada uno de esos conceptos y irlos desarrollando y irlos conociendo, comprendiendo. Es sumamente importante que podamos tener una comprensión amplia acerca de cada uno de ellos, porque repito, todos los hemos experimentado, todos los hemos vivido, y es importante para fin de poder ser libres de cada uno de ellos, completamente libres, conozcamos bien lo que la palabra de Dios enseña acerca de ellos. Quiero hablar primero del remordimiento, que probablemente de estos 3 conceptos sea el más peligroso. Quizás es una palabra que para muchas personas sea una palabra común, no les suene a algo quizá tan intimidante, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Primero quiero desarrollar un poquito lo que significa el remordimiento. El remordimiento, mis hermanos, es un sentimiento de pesar o de tristeza por un error o un pecado cometido. No necesariamente, y esto es muy importante que lo comprendamos, no necesariamente incluye o involucra un cambio de corazón o arrepentimiento genuino cuando se experimenta. Yo creo que el mejor ejemplo de una persona que estaba presa de un gran remordimiento fue Judas. ¿Cuántos han oído hablar acerca de Judas, quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo? Para mí este es uno de los ejemplos más claros. Judas experimentó un gran pesar. Si usted recuerda la historia, experimentó una gran aflicción, un gran pesar por haber entregado al Señor Jesucristo. Sin embargo, es evidente que nunca hubo un genuino arrepentimiento. Es más, en lugar de buscar el perdón, Judas eligió la desesperación y finalmente el suicidio.
Vea qué peligroso es esto, mis hermanos. En Mateo capítulo 27, versos 3 al 5, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado al Señor Jesús, viendo que era condenado. Esta palabra también aquí es importante y la vamos a estudiar un poquito más adelante. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Y aquí es donde usted pudiera pensar, bueno, Judas se arrepintió. Ahora vamos a descubrir que fue exactamente lo que él experimentó. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. Vea lo que hace Judas. Fue y se ahorcó. El remordimiento llevó a Judas al suicidio. Esto es importante analizarlo. El remordimiento se centra, mis hermanos, en las consecuencias negativas del pecado que una persona experimenta, como lo son la vergüenza, por ejemplo. La vergüenza, la pérdida sufrida por tal acto, o el daño a otros más que por el pecado en sí mismo, que es una ofensa a Dios. O sea, sabemos perfectamente que el pecado es una ofensa a la ley moral de Dios, al carácter y a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero el remordimiento no se centra en la ofensa cometida hacia Dios, sino en la experiencia de la persona que lo está viviendo. Por eso es que le digo que el remordimiento se centra en las consecuencias negativas del pecado, como lo son la vergüenza, la pérdida o el daño a otros, más que el pecado en sí mismo, que es una ofensa a Dios. Mire, hay otro caso en la Biblia, el caso de Saúl, por ejemplo, que expresó pesar después de haber desobedecido a Dios, pero su motivación era más sobre cómo lo percibían las demás personas que una verdadera convicción. En Primera de Samuel capítulo 15, verso 30, y él dijo: yo he pecado. Mire esto: yo he pecado, pero te ruego, le dijo al profeta Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. El remordimiento no se centra en Dios, no se centra en la ofensa cometida a Dios, sino se centra en la pérdida que una persona sufre. Saúl estaba más interesado en su imagen personal que en lo que él había hecho contra la voluntad de Dios. Lo mismo sucedió con Judas, y esa es la razón por la cual tomó una muy mala decisión. Ay, Padre Santo, esto yo no lo tenía escrito. Usted sabe que los dos se suicidaron. Hello. Saúl también terminó suicidándose en aquella batalla donde ellos caen, él, su hijo Jonatán y el ejército de Israel, contra un ejército filisteo. Entonces dice la palabra que Saúl se lanza, se echa a sí mismo sobre su propia espada. Qué tremendo, ¿no? Los dos se suicidaron. El remordimiento, mis hermanos, escuche bien, si no se convierte en una búsqueda sincera de Dios, puede convertirse en desesperanza, en autorrechazo. Eso es básicamente lo que experimentan las personas que están bajo el peso del remordimiento. Porque el remordimiento es, repito, un sentimiento de culpa o pesar que una persona experimenta después de realizar una acción que se considera mala. Es un reproche interno que produce mortificación y apesadumbre. El remordimiento está relacionado con la culpa y el resentimiento hacia uno mismo. Escuche, las personas pueden expresar
remordimiento de diferentes maneras, pero la más peligrosa de todas es el resentimiento y el autorrechazo. ¿Alguien dice amén a eso? El remordimiento, si no se convierte en una búsqueda sincera de Dios, puede convertirse, repito, en desesperanza, autorrechazo, alejando a la persona de Dios en vez de acercarlo. Eso es lo peligroso. Ahora hablemos de la condenación. La condenación, por otra parte, es un sentimiento de continuo rechazo, indignidad y desesperación que Satanás usa. He aquí la diferencia. El remordimiento tiene que ver con un autorrechazo. Tiene que ver con la forma en la que yo mismo trato con esa situación. La condenación, a diferencia del remordimiento, es una herramienta de Satanás, escuche bien, en contra de nuestra vida. Repito, la condenación es un sentimiento de continuo rechazo, indignidad y desesperación que Satanás usa para mantener a una persona alejada de Dios. En primera de Timoteo capítulo 3 verso 6 leemos acerca de las indicaciones que Pablo da para escoger líderes en la iglesia. Dice, no un neófito, no un recién convertido, eso es la palabra neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? ¿En la condenación de quién? Del diablo. La condenación es una de las herramientas favoritas del enemigo para alejar a los creyentes de la gracia de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Todos hemos experimentado la condenación en nuestra propia vida, porque es una de las herramientas favoritas de Satanás para alejar a los creyentes de la gracia de Dios. El objetivo, escuche bien, es dañar su identidad en Cristo y debilitar su fe. Esa es básicamente la intención de Satanás: dañar tu identidad en Cristo, tu identidad como hijo de Dios, y debilitar así tu fe, debilitar tu relación personal con el Señor. La condenación es un sentimiento de culpa continua, indignidad y rechazo que es promovido por Satanás para impedir que los creyentes experimenten la libertad que Cristo les ha dado. Gloria al Señor. Esa condenación se manifiesta como una voz interna que dice continuamente: nunca serás lo suficientemente bueno. ¿Alguien ha escuchado esa voz alguna vez? Nunca serás lo suficientemente bueno. O Dios no te perdonará esta vez. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no te perdonará esta vez. O ¿qué tal? Tú no mereces ser amado. ¿Cuántas veces el enemigo susurra eso en nuestro corazón? ¿O qué tal está? Ya fallaste demasiadas veces. Ya fallaste demasiadas veces. Así que esta condenación se manifiesta como una voz interna que lamentablemente, cuando nosotros no tenemos una comprensión profunda de lo que estamos experimentando, de lo que la palabra de Dios dice, esta voz llegamos a interpretarla como nuestro propio razonamiento. O sea, llegamos a pensar que somos nosotros mismos, que es nuestro razonamiento el que está diciendo esas cosas. Ya le fallaste demasiado a Dios. Ya no mereces ser amado. Ya Dios no te perdonará esta vez. La gente interpreta esa voz como su razonamiento, sus propios pensamientos, y no se da cuenta que es el enemigo sembrando condenación en su propia mente y en su propia alma. Estas acusaciones, mis hermanos, buscan sembrar vergüenza y mantener a las personas en un ciclo de autorrechazo y distanciamiento de Dios, alejadas de Dios. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 12 verso 10 al diablo se le identifica como el acusador de los hermanos. Diga conmigo, el acusador de los hermanos. A Satanás se le conoce
en la palabra de Dios. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, escuche, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esta condenación tiene por objetivo desmoralizar a los hijos de Dios. ¿Sabe qué? Y escuche bien, porque esto es un tema muy triste. ¿Sabe que hay miles de cristianos alejados de Dios? Miles de cristianos alejados de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Miles de cristianos que se dejaron de congregar y que dejaron de buscar a Dios por causa de que cayeron cautivos bajo la condenación de Satanás. Usted no se imagina la cantidad de personas que viven en esta prisión llamada condenación. A diferencia del remordimiento, el remordimiento es algo que tú te haces a ti mismo, pero la condenación es algo que Satanás lanza contra ti. Satanás lanza contra ti. Estas acusaciones del enemigo buscan sembrar vergüenza en tu vida. Buscan desmoralizarte y separarte de una relación de confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. La condenación busca desconectarte de la realidad de que no se trata de ti, sino se trata de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Rey? Aleluya. Ahora ya vimos cuál es la diferencia entre remordimiento y condenación. El remordimiento es algo que tú te haces a ti mismo. La condenación es algo que el enemigo lanza contra tu vida. Pero lo tercero es la culpa. Diga conmigo: la culpa. La culpa es el pesar interno que siente una persona como resultado del pecado o la desobediencia a los principios morales de Dios. En Levítico capítulo 19, por cierto, en Levítico usted encuentra esa palabra culpa por casi todo el libro. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, dice la palabra, un carnero en expiación por su culpa. La mayoría de los sacrificios, de los rituales en el tabernáculo de reunión relacionados con el sacrificio de animales tenían que ver con la culpa. Siempre que hubiera culpa, lo siguiente que la persona tenía que hacer era acercarse al tabernáculo, acercarse al sacrificio de un animal, acercarse a la sangre derramada y a la reconciliación con Dios. Hay un sacrificio específico, un ritual específico llamado la expiación por la culpa en el Antiguo Testamento. Ahora escuche bien, el remordimiento es algo que tú te haces a ti mismo y es destructivo completamente. La condenación es algo que el enemigo lanza contra ti y tiene el objetivo de desmoralizarte y de alejarte de la gracia de Dios. Pero la culpa es producida por tu conciencia. Escuche esto. La culpa es producida por nuestra propia conciencia y funciona para hacernos conscientes de nuestros errores y pecados. Quiero repetir eso. La culpa es producida por nuestra propia conciencia. Que si la conciencia produce culpa, es decir, antes de la sangre y de la cruz, significa que está funcionando bien. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, la culpa es producida por nuestra propia conciencia y funciona para hacernos conscientes de nuestros errores y pecados. Ahora, el propósito de Dios con esto y con la ayuda del Espíritu Santo es ser guiados al genuino arrepentimiento delante del Señor. Ahora, yo quiero que preste atención a lo que voy a decir a continuación. La culpa es el síntoma de que algo tiene que ser perdonado o arreglado o restituido. La culpa es el síntoma de que algo en tu vida tiene que ser perdonado. Es decir, tienes que ir con Dios a solucionarlo
o algo tiene que ser arreglado, algo que no estás haciendo bien, alguna decisión que tomaste que va contra la voluntad de Dios, o algo que le hiciste a otra persona, o tiene que ser restituido. Cuando por ejemplo tú ofendes a alguien y entonces ahora tú sientes culpa porque no hiciste las cosas bien, y restituir significa que tienes que ir con esa persona y pedirle perdón. Qué silencio, yo nomás hablo de perdón y la iglesia se queda. Oyen hasta los moscos, no, por favor, soy el viento. Entonces yo quiero que tú te memorices esto, que internalices esto. La culpa es el síntoma de que algo en tu vida tiene que ser perdonado, arreglado o restituido. En lo natural, un síntoma es la evidencia en tu cuerpo de que algo está enfermo. En el nivel de la conciencia, la culpa es el síntoma de que algo tiene que ser perdonado, arreglado y restituido. Es la evidencia de tu conciencia de que la ley de Dios escrita en tu corazón funciona correctamente y te señala lo que es opuesto al carácter y a la voluntad de Dios. Si no fuera por tu conciencia y por ese sentimiento de culpa, tú no sabrías cuando la riegas. Tú no sabrías cuando fallas. Tú no sabrías cuando pecas. Tú no sabrías cuando haces algo que de acuerdo a la ley moral de Dios que Él mismo puso en tu corazón te convence. Tú no sabrías de que algo que has hecho va contra esos principios y contra ese diseño de Dios para ti. Es decir, Dios nos quiere libres de la culpa, pero la culpa tiene un propósito. En el Antiguo Testamento, la culpa llevaba a la gente al tabernáculo. Llevaba a la gente a tener que presentar una ofrenda, un animal inocente que era sacrificado. La sangre de ese animal inocente era derramada en el altar y el animalito era quemado con una ofrenda delante de Dios. Entonces la persona que había ofrecido ese sacrificio por causa de la culpa era completamente reconciliado con el Señor. Un animalito inocente había ocupado su lugar en el altar del sacrificio. Ahora, el diablo puede usar esa culpa para producir condenación en tu vida, pero debes de saber algo: el Espíritu Santo también la puede usar para producir convicción. Mira esto, hay que aprender a distinguir entre la condenación y la convicción. La condenación viene del diablo. Diga, la condenación viene del diablo. Te aleja de Dios, te hace sentir indigno. Escúchame, haciéndote creer que no hay esperanza. Pero la convicción te impulsa hacia el Señor, mostrándote que en Él hay perdón y misericordia. ¿Alguien dice amén a eso? Y que en Él hay esperanza y hay perdón. Gloria a Cristo. Así que esa culpa tiene una función específica, y es lo que muchas veces el Espíritu Santo usa. Porque mire qué interesante, en la medida que usted desarrolla una relación personal con el Señor, el Espíritu Santo y tu conciencia comienzan a trabajar en equipo en tu vida. Así que el Espíritu Santo puede usar tu conciencia para producir convicción, y esa convicción siempre te va a llevar a Dios. ¿Sabes a dónde te va a llevar siempre? Al arrepentimiento. ¿Sabes a dónde te va a llevar siempre? A entrar en un lugar a solas con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque cometí un error, perdóname porque pequé, perdóname porque fallé, perdóname porque no hice las cosas bien. La convicción del Espíritu Santo siempre te va a guiar al perdón que solo proviene de nuestro Padre Celestial. Así que hay una gran diferencia entre estos tres conceptos, mis hermanos: el remordimiento, la condenación y la culpa. Judas sintió remordimiento. Josué, el sumo sacerdote, experimentó condenación.
Pedro sintió culpa. Pedro sintió culpa. Vea lo que pasa. Hagamos una comparación. Pedro y Judas fallaron. ¿Cuántos saben eso? Pedro y Judas pecaron. ¿Cuántos saben eso? Pedro y Judas le fallaron a Jesús. Los dos. Los dos. Pedro negó a Jesús 3 veces. En Lucas capítulo 22, verso 62. Después de que el gallo cantó, Jesucristo le había anticipado, le había profetizado a Pedro, porque Pedro estaba tan seguro de sí mismo y estaba tan confiado en su propia capacidad para resistir la tentación, que le dijo al Señor la noche que fue apresado: aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Pero no era confianza en Dios, era confianza en él mismo. Así que Jesús le tiene que decir: ay, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú vas a negar 3 veces que me conoces. No una, 3. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero cuando Pedro negó a Jesús por 3ª vez, y entonces se cumple la palabra de Jesús y el gallo canta, Pedro se da cuenta de lo que hizo. La culpa se activó. Se dio cuenta que le falló al Señor. Pero en vez de correr en dirección de la desesperación, en dirección de la autodestrucción, dice la Biblia, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo le aseguro que él lloró delante de la presencia del Señor. Que él fue, buscó algún lugar solitario, se tiró de barriga en la tierra y le pidió perdón al Dios Todopoderoso una y otra vez, hasta que él sintió cómo la carga y el pesar fueron quitadas de él. Pedro aceptó el perdón y se convirtió en un pilar para la iglesia primera. Ahora Judas también falló. En cambio, aunque sintió pesar, vea, no confió en el amor ni en el perdón de Dios. Vea qué peligroso es. Judas no confió en el amor ni en el perdón de Dios. No recurrió a la gracia. No corrió a la misericordia de Dios, sino más bien terminó en la desesperación. Y eso lo llevó a quitarse la propia vida. Hay personas que, presas por el remordimiento, caen en depresión, en ansiedad, y no pueden resolver el asunto porque necesitan confiar. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos ser completamente libres de cada una de estas cosas. Cómo podemos ser libres del remordimiento. ¿Alguien quiere saber cómo ser libre del remordimiento? ¿Cómo ser libre de la condenación? Y cómo ser libre de la culpa también. Porque aunque la culpa puede ser una herramienta que nos impulsa hacia la convicción y el arrepentimiento genuinos, no debe ser el estado permanente de un hijo de Dios. Gloria de Dios. El remordimiento sin una perspectiva de gracia puede ser destructivo, pero se puede transformar en arrepentimiento si se busca a Dios, y este abre la puerta a la restauración y a la paz con Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo abordar el remordimiento? Antes de conocer al Señor Jesucristo y ser salvos, muchos de nosotros experimentamos el remordimiento. No nos arrepentimos. Si usted se podía sentir mal porque había metido las patas, pero igual las volvió a meter otra vez. Se podía sentir mal y podía sentir que había fallado, pero todo era un asunto personal, no un asunto con Dios. Desde una perspectiva bíblica, el remordimiento puede ser el punto de partida hacia el arrepentimiento, si hay conexión. O sea,
El que una persona sienta remordimiento no significa que está perdida o que no se puede hacer nada por ella. No. El remordimiento puede ser el punto de partida hacia el arrepentimiento verdadero si se reconoce la gracia de Dios. Es más, la Biblia nos enseña que Dios no desea que nos quedemos atrapados en el pesar, que Dios no desea que nos quedemos atrapados en la culpabilidad, en el remordimiento, sino que nos acerquemos a Él. ¿Qué tengo yo que hacer para ser libre del remordimiento? Escuche bien. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Yo sé de personas, porque yo lo viví y también lo he visto, que sienten remordimiento porque saben que pecaron, pero no se han arrepentido verdaderamente. No se han arrepentido porque siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para ser libre del remordimiento? Yo tengo que reconocer el pecado, escuche bien, y su gravedad. Amén. Yo tengo que reconocer el pecado y su gravedad. Nada me gano con minimizar el pecado. Nada me gano con justificar el pecado. Nada me gano con esconder el pecado. Nada me gano con culpar a otros por causa de mi pecado. Ni al diablo. Mucha gente le echa la culpa al diablo, pobre diablo. ¿Él a quién le echa la culpa? Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. La serpiente a quién le echaba la culpa. Ya no había más nadie a quien culpar. Reconoce el pecado. No lo minimices, no lo justifiques, no lo escondas, no culpes a nadie más. Haz como David cuando dijo: Señor, contra ti yo he pecado. Tomó, diga, responsabilidad. Responsabilidad. Reconoce el pecado y su gravedad como una ofensa ante Dios. Qué triste es que haya cristianos que se arrepienten de su pecado solo porque los descubrieron en el acto. O sea, no fue que ellos llegaron a confesar, fue que fueron descubiertos. Y entonces, pues hay que salvar la cara o algo de lo que queda. Y yo he visto arrepentimiento que es oleado. No fue que la persona vino ante Dios a confesar su pecado porque sintió la convicción del Espíritu y no pudo más. No, fue que lo agarraron en la movida. Hay que reconocer el pecado y la gravedad. Pero lo segundo es, hay que aceptar la gracia y el perdón de Dios. Escucha bien, una de las razones por las cuales la persona bajo el peso del arrepentimiento cae en un ciclo de autoflagelación. La persona se aborrece a sí misma es porque no acepta la gracia y el perdón de Dios. Esa misma persona, escuche bien, esto es tremendo, esa misma persona se quiere imponer su castigo. ¿Sí se acuerda de las penitencias? ¿Cuántos pertenecieron a la religión tradicional? ¿Se acuerda de la penitencia? Lo que a usted le decía que tenía que hacer para restituir por su pecado. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El remordimiento produce que la persona sea la que se impone su propio castigo. Entonces, como yo me siento mal y sé que hice mal, pero no corro a la gracia ni a la misericordia de Dios, yo mismo me impongo mi castigo. Y mi castigo es aislarme de la gente, por ejemplo. Mi castigo es no volver a confiar en nadie más nunca. Mi castigo es tener conmiseración y autocompasión de mí y comenzar a flagelarme yo mismo. Mis amados hermanos,
Usted y yo no somos jueces. Usted y yo no somos jueces ni siquiera de nosotros mismos. Solamente hay un juez y se llama el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Cuando usted falló, cuando usted pecó, cuando yo pequé, en vez de autoimponernos un castigo, me voy de la iglesia y me destierro y tú no eres el juez. Tú ve a Dios. Tú corre a la gracia, corre a la misericordia y deja que Dios sea el que determine qué es lo que va a hacer. No te tienes que castigar. La gente se autoimpone cargas que Dios no les pone. Y usted ve a todas esas personas caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros, arriesgando su vida. Muchos han muerto en el camino tratando de llegar para ir a visitar a un santo. Personas que se arrodillan y avanzan de rodillas por kilómetros y kilómetros y llegan con las rodillas destrozadas y creen que están agradando a Dios. Si tú tienes que autocastigarte y si tú tienes que autoflagelarte y si tú tienes que imponerte tu propio castigo, la pregunta es: ¿para qué Cristo murió en la cruz? Cuando tú haces eso, rechazas lo que Cristo ya hizo en la cruz como una provisión para ti. ¿Sabes por qué? Y quiero que entiendas esto bien, iglesia. ¿Sabes por qué hoy, si tú y yo recibimos la gracia de Dios y el perdón de todos nuestros pecados, ya no podemos ser castigados? Porque Cristo en la cruz del Calvario recibió todo el castigo que merecían nuestras fallas y nuestros pecados. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Así que hay que reconocer el pecado y su gravedad, pero hay que correr a la gracia en lugar de quedarnos en la desesperanza, en lugar de quedarnos en la conmiseración, en lugar de quedarnos en el autoflagelo. Salmo 103 verso 12, gloria al Señor. Corramos a Dios, corramos a Dios, corramos a Dios. ¿Sabe qué? Era lo que tenía que haber hecho Judas. ¿Sabe qué era lo que tenía que haber hecho Saúl? A diferencia de Pedro, correr a Dios, correr a la gracia, correr a la misericordia. Gloria al Señor. Dice: cuando está lejos del oriente, del occidente, Él, el Señor misericordioso, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alguien dele la gloria a Jesús en este lugar. Hay que aceptar la gracia y el perdón de Dios. No te castigues. Mire qué tremendo es. Si a usted le fallaron, ay padre, lo que voy a decir, este punto se puso bueno, se puso bueno. Si a ti te fallaron, te defraudaron, te traicionaron, tú tampoco castigues. Hay gente que se autocastiga y hay gente que también hace de juez castigando al que le falló. Déjalo en las manos de Dios. Dice la palabra: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, aleluya. No, yo tengo que hacerlo sufrir. No, yo tengo que hacerlo pagar. No, yo tengo que hacer que se arrepienta. Me convierto en Juan y Santiago. Señor, voy a hacer que descienda fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos. Jesús dijo: tú no sabes de qué espíritu eres, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Dijimos el domingo: Dios quiere salvar a los que tú quieres chamuscar. Perdona. Dile a la persona que tienes al lado: perdona. Perdona. Y si perdonas, deja el asunto en las manos de Dios. Que Dios se encargue, que Dios juzgue tu causa. Gloria a Dios. No te pongas a castigar a todo mundo. Le voy a aplicar la ley del hielo, le voy a aplicar la ley del talión, le voy a platicar. Déjate de ser Dios. Perdona, olvida y sigue adelante. 3. Cambia el enfoque. De la autocompasión, del autorrechazo, a la confianza
en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Repito, la persona que vive bajo el peso del remordimiento se castiga a sí misma. Pero la persona que quiere ser libre tiene que cambiar el enfoque de él a Jesús, de lo que siente a Jesús, de la autocompasión y el autorrechazo a la confianza en la obra de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nuestra reputación no importa. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pensar la gente de mí? Olvídate de eso. No se trata de ti. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Cambia tu enfoque. Corre a Jesús, corre a la cruz, deja de tomarte pena y confía en la obra redentora del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Levanta tus manos. Padre, yo oro por tu iglesia. No he terminado, ¿ok? Oro, Padre, que tus hijos sean libres del remordimiento que no los lleva al perdón ni al arrepentimiento genuinos. Que sean libres del remordimiento que solamente los hace centrarse en ellos mismos y convertirse en jueces. Señor, Judas se convirtió en su propio juez y decidió quitarse su vida cuando su vida le pertenecía a Dios. Señor, que podamos tener este enfoque de correr a la sangre, de correr a la misericordia y de correr a la gracia de nuestro Padre Celestial. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Amén. Diga amén. Gloria a Dios. No quiera jugar a ser Dios. Qué tremendo. O sea, yo no había reflexionado tanto en este tema de Judas. Él se convirtió él usurpó el lugar de Dios en un sentido. Se convirtió en su propio juez y dijo: merezco la muerte. Y se suicidó. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios qué decía? ¿Por qué no corrió a Dios? Él se juzgó y se dictaminó su sentencia. Eso solo lo puede hacer Dios, mis hermanos. Ahora, ¿cómo vencemos la condenación? Diga, la condenación. ¿Quién trae la condenación? ¿Quién produce la condenación? El diablo produce la condenación. El diablo es el que produce la condenación. Básicamente hay 5 cosas rápidamente que yo quiero compartir contigo. Cómo tú y yo podemos vencer la condenación. Cómo tú y yo podemos vencer esa voz acusadora del enemigo que nos mantiene bajo el peso de la vergüenza y de la indignidad y nos aleja de Dios y no nos deja orar. Nos aleja de la iglesia, nos aleja de los hermanos, nos aleja de la misericordia y de la gracia de Dios. Nos roba nuestra identidad como hijos de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer para vencer la condenación es reconocer que la palabra de Dios es la verdad. Diga conmigo, la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo lo dijo: conocerán la verdad. Si permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Y sabe qué dice la verdad? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Diga, ninguna condenación. Diga, ninguna condenación. Diga, ninguna condenación. Ninguna significa ninguna, ni una sola. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No acepte la condenación de Satanás por ninguna forma, por ningún motivo. Ay, pastor, es que el Satanás a veces tiene razón, soy medio cabezón. Pues sí, pero que deja que te lo diga tu padre. Que sea tu padre el que te diga: ay, mi hijo, eres medio cabezón. Ay, padre. Y me contaron ese chiste en la primaria.
del niño que llega con su mamá y le dice: mamá, mamá, en la escuela se burlan de mí y me dicen que estoy bien cabezón. Y la mamá dice: ya, mi hijo, no te preocupes, todo está bien. Gloria a Dios. Para que se relaje. Cuando hablamos de pecado, mucha gente se pone tensa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Diga: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice: si confesamos nuestros pecados, no reciba la condenación de Satanás que lo aleja de Dios. Abrace la convicción del Espíritu Santo que lo empuja hacia la misericordia y la gracia de nuestro Rey. Eso es lo primero que tiene que hacer: reconocer que la palabra de Dios es la verdad. Número 2, y eso es bien importante, y esto es algo que se tiene que desarrollar. Esto es algo en donde muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo falla, y es aferrarse a la justicia de Cristo. Usted fue declarado justo por Dios. Eso se llama justificación. Ninguno de nosotros alcanzábamos nunca la medida de justicia y perfección que un Padre perfecto demandaba de la humanidad. Así que eso lo tuvo que hacer el Señor Jesucristo en nuestro lugar. ¿Alguien dice amén? Jesucristo fue el que vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley. Dice que toda tilde, todo punto, Jesús lo cumplió. Vivió una vida perfecta. Es el hombre perfecto, es la justicia perfecta. Es más, la Biblia dice que nuestras justicias, nuestras obras justas delante de la santidad y de la perfección de Dios son como trapos de inmundicia. La única justicia que es acepta delante de Dios es la justicia de su Hijo Jesucristo. Y como Dios sabe que tú y yo, seres imperfectos, nunca vamos a lograr ese nivel de perfección, lo que Él hace es vestirnos del Señor Jesucristo. Cuando yo estoy en Cristo, su justicia es mi justicia. Yo tengo que aferrarme a la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. La condenación a menudo surge cuando los creyentes intentan justificarse a sí mismos. Necesitamos recordar que nuestra justicia no viene de nosotros mismos, sino de Cristo, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Quién no conoció pecado? El Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, lo segundo que hay que hacer para vencer la tentación es, diga, aferrarnos a la justicia de Cristo. Yo no soy justo por mis propios méritos. Yo soy justo porque estoy revestido de la perfecta justicia de Jesús. Alguien diga amén a eso, aleluya. Aleluya. Número 3, hay que aprender a identificar las mentiras del enemigo, porque Satanás siempre opera mediante engaños. Juan capítulo 8 verso 44 lo dice claramente. Tú y yo tenemos que identificar esas mentiras de Satanás. Gloria al Señor. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Diga, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, porque dice, cuando él habla mentira, de lo suyo habla. Ese es su lenguaje. Eso es lo suyo. Porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Así que tú tienes que aprender a identificar las mentiras de Satanás si quieres ser libre de la condenación. El enemigo te dice, tú no mereces ser amado. Pero la Biblia dice claramente que yo soy perdonado, que soy amado, que soy justificado, que soy santificado. Es más, la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya.
linaje escogido. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En Efesios capítulo 1, verso 7, nosotros leemos claramente que somos perdonados y somos amados. ¿Qué tú haces cuando el enemigo viene y te dice, no mereces ser amado? ¿Qué tú vas a decir? Lo que la palabra de Dios dice. Haz como Jesús, escrito está. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Miren cuán amor nos ha dado del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga, yo soy un hijo amado de Dios. Soy amado hasta cuando no siento que soy amado. Porque por fe andamos, no por vista. Identifica las mentiras del enemigo. 4, fortalece tu relación personal con el Señor. Porque la condenación quiere alejarte de Dios. ¿Sabe? Usualmente cuando la gente está bajo el peso de la condenación, dejan de orar. ¿Por qué? Porque cuando vienen a orar, dicen, Padre, vengo delante de ti. Y el enemigo dice, ¿tú? Cabezón, ¿con qué cara? ¿Cómo hacen los argentinos? ¿Con qué cara vienes ahora a pararte delante de la majestad y la grandeza de Dios? Cuando lo único que haces, y te la pasas haciendo, es meter la pata una y otra vez. Y tú estás ahí. No te sientes digno. No te sientes merecedor. No te sientes que el Padre que creó los cielos y la tierra tenga por qué molestarse con una persona como tú. ¿Sabe qué dice la Biblia, mi amado hermano? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No vengas a Dios en ti, en tu justicia. No vengas, Señor, aquí viene tu hijo Ricardo. No. Ahí empezaste mal. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Diga, y por la sangre derramada en la cruz. Den un aplauso al Señor, aleluya. No te alejes de Dios. Acércate a Dios. El enemigo quiere alejarte, pero la respuesta es acercarte más. A la oración, a la adoración, a la lectura, a la comunión con Dios. Aleluya. Y lo quinto es abrirnos a otros creyentes espirituales y maduros, no a cualquiera. Abrirnos a otros creyentes espirituales y maduros que nos ayuden a disipar la vergüenza y nos apoyen. Oren por nosotros. El diablo te dice, ¿para qué vas a la iglesia si lo que eres es un hipócrita? ¿Alguien, el enemigo alguna vez le ha dicho eso? ¿Para qué vas a la iglesia? No seas hipócrita. Siempre hay lugar para uno más. No seas hipócrita. La gente se aleja de la comunidad, se aleja del cuerpo de Cristo, se aleja de otros creyentes espirituales. El enemigo siempre va a estar feliz de que tú te juntes con el tipo de personas que no te van a ayudar a salir, que no te van a ayudar a regresar a Dios, que no te van a ayudar a vencer. No, Él te va a poner con el tipo de personas que quizás están como tú o peor, para que vivas ahí y ahí te quedes. Así que usted reconoce que la palabra de Dios es la verdad, se aferra a la justicia de Cristo, identifica las mentiras del diablo, fortalece su relación de amistad con Dios y se abre a otros creyentes espirituales y maduros que le ayuden a disipar toda vergüenza y orar por usted. Ahora, pasos para ser libre de la culpa. Ese es mi último punto. Nuevamente, hay que reconocer el pecado. Amén. En todos los casos hay que reconocer el pecado. En ninguna manera podemos engañar al Señor. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No
no hay manera de que tú y yo podamos ocultarnos de Dios. Hay que reconocer el pecado. Ya vimos que la culpa es una señal interna de que algo no está bien en nosotros. Hay que reconocer nuestro error y ser honestos. Ese es el primer paso para la libertad. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 lo dice claramente. Mira, iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en este paso, o lo que esto implica, es dejar de justificar o minimizar u ocultar o culpar a otros por nuestro pecado y entender y ser honestos. Simplemente le hemos fallado al Señor. No hay más nada que esconder. Señor, aquí estoy. Gloria al Señor. Número 2, primero reconoce el pecado, luego confiesas y te arrepientes. La confesión es esencial para ser libres de la culpa. No solo es admitir el pecado, sino también entregarlo a Dios y decidirnos alejarnos de Él. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que tú sepas algo, hablando acerca de hábitos pecaminosos que son difíciles de vencer. El pecado es fuerte si se mantiene oculto. Cuando el pecado se confiesa, se debilita. Tú solo podrás ser libre de los pecados que eres honesto para confesar. Y siempre serás cautivo de los pecados que prefieres mantener escondidos. Eso vale toda la prédica. Si confesamos nuestros pecados, y la confesión debe ser específica y genuina, no venga con ese cuento: Señor, si te fallé. Pues claro que le fallaste. Señor, si te fallé. Hey, usted sabe lo que hizo. Dígalo. Señor, pequé. Vi esas imágenes pornográficas que no tenía que ver. Cedí ante los deseos de los ojos y pequé contra ti. Te pido perdón. Ay, estamos dándole vueltas. Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Sí, pero tú tienes que confesar. Señor, tú sabes, me resbalé, me tropecé, me caí. Diga, pequé. Dígalo otra vez, pequé. Aleluya. David dijo en el Salmo 51: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdón, creo que fue más bien el hijo pródigo el que dijo eso. David dijo: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. La confesión debe ser específica y genuina, reconociendo la necesidad de su gracia y misericordia. Recuerde que el Dios al que usted se acerca es su Padre, es bueno y es misericordioso, y es un Dios amplio en perdonar. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Número 3, acepte. Y a veces esto es un acto de fe. Acepte el perdón de Dios. Porque muchas veces las personas luchan con la culpa porque aunque Dios las perdona, ellas se siguen condenando a sí mismas. Aceptar el perdón de Dios significa confiar. Escuche bien esto, escuche. Aceptar el perdón de Dios significa confiar en su promesa de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Se nos perdona y nos limpia. Gloria al Señor. Aceptar el perdón de Dios no es perdonarse a uno mismo. Ese asunto de perdonarse a uno mismo más bien tiene que ver con que no hemos aceptado o no hemos confiado en la promesa de Dios de que somos limpiados por la sangre del Cordero. Si tú hiciste genuinamente y de corazón lo que la Biblia dice, entonces puedes confiar
en que Dios te perdona y Dios te limpia, y entonces tú puedes seguir adelante. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Salmo 103 verso 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Y escucha bien, cada vez que tú te arrepientes genuinamente y le pides perdón a Dios, Dios te perdona y te limpia, y nunca más se acordará de tus pecados y de tus transgresiones. Dios no es como alguna gente que te la guarda para sacártela después, más adelante, cuando le convenga o cuando se presente la oportunidad. Dios no. Cuando tú vienes al Señor y le dices: Señor, perdóname, Dios no dice: otra vez, ¿te acuerdas la otra vez que me lo hiciste otra vez? Dios no se acuerda de la vez pasada si tú le pediste perdón. Dios no se acuerda. Si Dios te perdona, Dios olvida. ¿Se acuerda de ese dicho? Perdono, pero no olvido. Qué mentira del diablo. Dios perdona, y cuando perdona, olvida. Olvida. Así que cuando tú vienes: Señor, perdóname, Dios no dice: otra vez. Otra vez. Este paso requiere fe. Aceptar el perdón de Dios. Creer que Dios ha borrado nuestro pecado y que no nos juzga por nuestros errores pasados. Estamos hablando ya del último punto: cómo ser libre de la culpa. Número 4, rechazar la condenación. Satanás intentará recordarnos nuestros pecados para mantenernos en un estado de culpa, pero debemos recordar lo que la palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Resiste las acusaciones del enemigo, afirma tu identidad en Cristo y su obra completa en la cruz del Calvario. Rechaza, siempre rechaza la condenación. Cuando sientas que esta te aleja de Dios y te mete en un sentido de indignidad, te sientes indigno delante de Dios, no, rechaza eso. Eres un hijo amado que, claro, tiene que confesar sus pecados y arrepentirse, pero es acepto por la sangre. Número 5, renueva tu mente. La culpa puede enraizarse en una mentalidad de autocondenación y siempre verte a ti mismo como un culpable. El pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto, pero ellos mantuvieron una mentalidad de esclavos durante toda la vida. Habían sido puestos en libertad por Dios, pero ellos se veían o se seguían viendo a sí mismos como esclavos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Y esa es la razón por la cual no pueden ser libres del pecado. Han sido perdonados, han sido justificados y han sido hechos nuevas criaturas, pero se siguen considerando a sí mismos como pecadores. Si tú naciste de nuevo, tengo que decirte algo: tú ya no eres un pecador. ¿Puedes pecar? Sí, pero ya no eres un pecador. Esa ya no es tu naturaleza. Eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Si tú te ves a ti mismo como un pecador, ¿qué vas a hacer? Vas a pecar. Si tú te ves como perdonado, como reconciliado con Dios, como justificado, esa va a ser tu identidad. Y tu identidad es lo que tú vives. Si tu identidad es pecador, vas a pecar. Pero si tu identidad es la justicia de Dios en Cristo, vas a vivir una vida de libertad. Y gradualmente vas a comenzar a ser libre de todos los hábitos pecaminosos. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Memoriza y medita en versículos claves sobre el perdón, la gracia y la misericordia de Dios para renovar tu perspectiva espiritual. Gloria al Señor. Número 7. Vive en comunión con Dios, porque la culpa puede alejarte de la comunión con el Señor, pero la verdadera libertad viene al mantenerte cerca de Él, creciendo en tu relación personal. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mantén el hábito de la oración, la adoración, la lectura de la Biblia, y confía siempre en el amor eterno de tu Padre celestial. Y mi último punto: confía en el poder de la cruz. Levanta tus manos al Señor. Diga: voy a confiar en el poder de la cruz. ¿A qué me refiero? Mírame bien. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para cubrir cualquier pecado. Cualquier pecado. Recordar y apropiarse de este sacrificio continuamente nos da la seguridad de que ya no somos culpables delante de Dios. Cada vez
que tú experimentes la culpabilidad, recuerda la cruz del Calvario. Corre a la cruz del Calvario. Corre a la misericordia de Dios. Juan capítulo 8:36 dice: así que si el Hijo de Dios los libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Termino. ¿Alguien ha sido bendecido hoy? Tenía mucho material, pero había mucho que decir y difícil de explicar, como dice Pablo. Ser libre del remordimiento, de la condenación y la culpa, no significa de que nunca vamos a fallar otra vez. Pastor, ¿qué me está diciendo? Esa es la realidad. No es que queremos fallar, pero a veces fallamos. ¿Verdad que sí? No es que salimos a la calle y decimos: hoy voy a fallar. No, es que podemos fallar. Ser libre del remordimiento, de la condenación y de la culpa, lo cual es la voluntad de Dios, no significa de que no vayas a fallar de nuevo. Significa que vives en la certeza de que Cristo ha pagado completamente por tus pecados en la cruz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si caemos, podemos levantarnos confesando y recibiendo su gracia una vez más. Yo siempre pongo este ejemplo: el trapecista que practica en el circo siempre lo hace con una malla de seguridad debajo. Mire bien lo que le voy a decir. Cuando los trapecistas, usted sabe, los trapecistas que se columpian en zonas muy altas y hacen malabares y marometas y giros y saltos de un trapecio a otro. Cuando ellos practican en el circo, ellos siempre usan una malla de seguridad. ¿Por qué? Porque se pueden caer. Pregunta: ¿se quieren caer? No, de hecho, practican para no caerse. Pero por si acaso se caen, hay una malla que se llama la gracia de Dios. Yo no me quiero caer, yo no quiero fracasar, yo no quiero fallar, yo no quiero pecar. Pero si yo fallo, ¿qué le dijo Juan a sus discípulos? Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El trapecista no se quiere caer, pero si se cae, si acaso se cae, hay una malla abajo que lo sostiene para que no se mate. Diga: gracias al Señor por su gracia. Ahí está su gracia. La gracia no es para que te caigas y te caigas y te caigas, sino para que aprendas a andar en las alturas con mayor agilidad. Amén. Vivir una vida de santidad requiere de muchas cosas, pero gloria al Señor. La clave está en caminar en fe, sabiendo que no somos definidos por nuestro pasado, sino por nuestra identidad como hijos redimidos por la sangre del Cordero. Incline su rostro y ore al Señor. Si quizás tú descubriste hoy que lo que has estado experimentando es remordimiento, pero ese remordimiento solamente te ha hecho caminar en círculos y no te ha llevado al arrepentimiento genuino y al perdón. Tienes que correr a la gracia, tienes que correr a la cruz, tienes que reconocer ante el Dios Todopoderoso si has fallado, ser honesto y realmente abrazarte de la misericordia de tu Dios. Pero quizás lo que has sentido es la condenación del diablo, que te acusa, que te señala, que quiere convencerte de que
tú eres todo menos un hijo de Dios, que tú no mereces la misericordia, ni la gracia, ni el amor del Padre, porque has fallado tantas veces. El enemigo quiere alejarte de la cruz, quiere alejarte de la sangre, quiere alejarte de la misericordia y del perdón de Dios. Quiere distanciarte de Dios, quiere distanciarte de la iglesia, quiere mantenerte con un sentimiento de culpabilidad, con un sentimiento de indignidad. Quiere alejarte de la oración, quiere alejarte de la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los hijos de Dios ya no podemos ser condenados por el diablo, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros día y noche. Rechaza la condenación. Dile al diablo: yo soy un hijo de Dios, ninguna condenación hay para mí. Yo solo recibo la convicción del Espíritu Santo que me guía al amor de Dios, que me guía a ser honesto con mi Padre Celestial, a reconocer mis errores, a pedir su gracia y a buscar su perdón. La convicción del Espíritu Santo, eso es lo único que tú y yo recibimos. Pero quizá lo que tú experimentas es la culpa. La culpa es simplemente la evidencia de que algo tiene que ser perdonado, algo tiene que ser arreglado, o algo tiene que ser restituido. Esa culpa no se va hasta que ese asunto se solucione. Esa culpa no se va hasta que tú corras al Padre, porque esa es la intención del Espíritu de Dios. Esa culpa no se va hasta que tú hagas ese arreglo que el Señor te ha dicho que tú hagas desde hace tiempo. Esa culpa no se va hasta que verdaderamente tomes la decisión de restituir. Y si en algo ofendiste a alguien, pedir perdón o perdonar. Pero una vez que tú cedes ante la dirección y los impulsos del Espíritu Santo y llegas donde tu abogado y vienes donde tu Señor, el que derramó la sangre, y eres honesto y te arrepientes y confiesas tu pecado, dice la Biblia: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que tú eres perdonado y limpiado, la culpa desaparece. Desaparece, se va, es lavada, purificada con la sangre del Cordero. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Eso es culpa, para que podamos servir al Dios vivo. Padre, te adoramos y te bendecimos porque tú nos amas demasiado, Señor. Te damos gracias porque tú has hecho provisión para que nosotros podamos vivir en completa libertad para la gloria de Jesucristo. Amén. Apláudale por favor a mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos fueron edificados? Dios es bueno y su palabra maravillosa. Damos gracias al Señor. Muy bien. Me pasé un poquito de tiempo. Vamos a ofrendar. Le invito a que tome hoy una ofrenda y siembre con expectativa en el reino de Dios. Y le dé gracias a Dios porque